Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de algunas endocrinopatías, las más relevantes. Comencemos con algunas endocrinopatías relacionadas a la hipófisis. Recordemos que en la hipófisis tenemos algunas hormonas, estas que están acá, las, las que secreta la adenohipófisis, como la TSH, la prolactina, la ACTH, la hormona del crecimiento y la FSH y LH. ¿Mm? Bueno, estas están a cargo de la secreción de células de la adenohipófisis. La TSH, digamos, la célula se llama tirótropa y funciona cuando desde el hipotálamo se estimula su secreción con el factor estimulante de tirotrofina o factor estimulante de TSH. La ACTH también está estimulada por una hormona, digamos, estimulante del corticótropo. ¿Mm? El GnRH estimula lo que se llama el gonadótropo a secretar LH o FSH. En cambio, el lactótropo secreta, que es la célula que secreta la prolactina, funciona pero de manera con un freno desde el hipotálamo. Es el factor inhibidor de la secreción de prolactina. Es dopamina. Esta dopamina lo que hace es inhibir el lactótropo. ¿Por qué? Porque prolactina siempre hay, siempre se produce. Y la dopamina lo que hace es frenar la secreción. Es decir, que la regulación es a la inversa de las otras que nombramos anteriormente. Es un factor inhibidor. Y la hormona del crecimiento es estimulada por un factor que fabrica el mismo hipotálamo y que estimula al somatótropo y el mismo hipotálamo también fabrica su factor inhibidor. Entonces, del balance de ambos, el, el somatótropo secreta más o menos hormona del crecimiento. ¿Mm? Bueno, la causa de hiperpituitarismo, es decir, el aumento de una hormona, eh, va a ser la causa más frecuente son los adenomas. Los adenomas que en algunas, digamos, la mayoría de las veces son no funcionantes. Cuando son no funcionantes, el principal síntoma tiene que ver más que nada con la masa ocupante. ¿Mm? Fíjense que en este caso, es el resultado de una autopsia, hay un adenoma que ya distorsionó, digamos, la simetría que debe tener el, el encéfalo, en este caso el cerebro, y eh, y fíjense el tamaño que alcanzó, porque si es funcionante, además aparece el síntoma de la hormona. Entonces eso permite detectarlos un poco antes. ¿Mm? Entonces, los adenomas van a ser síntomas, ya sea si son secretores por el tipo de hormona que secreten y además por la masa ocupante en sí misma. ¿Mm? En este caso vemos un prolactinoma, que es uno de los más frecuentes, es decir, un adenoma que está constituido por células lactótropas. Bien, en este caso lo que vemos es un monomorfismo, una cosa monomorfa. Recuerden que en la hipófisis tenemos las células acidófilas, las basófilas y las cromófogas que son de reserva. Todo eso en una trama conectiva ricamente vascularizada. En este caso, lo que vemos es una expansión de células que son todas parecidas unas con otras, porque son todas hijas de la misma célula, porque es una neoplasia, ¿eh? Y hay cierto monomorfismo y también están distribuidas además de manera homogénea, porque la trama conectiva no se desarrolla a la par de que la proliferación de lactótropos. ¿Mm? Entonces acá vemos estas células que son acidófilas, como las células que secretan eh, la prolactina. Fíjense los citoplasmas bien acidófilos, los núcleos ovoides
en bien eucromáticos, digamos con la cromatina como habitualmente la tienen, un poco dispersa, con algunos grumos centrales, con algunos nucleolos y una cromatina más densa marginal. Bien, en el caso del prolactinoma va a tener los síntomas van a tener que ver con la disfunción en la secreción láctea y además el desbalance hormonal que produce con otros impactos en otras hormonas. Además, en el caso de una adenoma que secreta hormona del crecimiento, va a depender siempre de la edad en que se desarrolle el adenoma. ¿eh? También son células acidófilas, también hay un monomorfismo, también hay una trama conectiva de fondo que no está tan desarrollada como lo vemos en la histología de la hipófisis normal. En el caso de los adenomas que secretan hormona del crecimiento, si se desarrolla en la infancia, va a producir gigantismo. En cambio, si se produce en el adulto que ya tienen las metáfisis de los huesos ya cerradas, ya no tiene forma de crecer, digamos, a partir de cartílago del crecimiento, no, em, no va a poder crecer, digamos, no va a elongar huesos largos, sino que lo que produce es el agrandamiento de ciertos sectores. Por eso se llama acromegalia, es decir, el crecimiento de, por ejemplo, de el tamaño de las manos, de los pies, de la cara, acompañado además de bocio, de cardiomegalia. ¿eh? La acromegalia se caracteriza por este impacto en cuanto a los síntomas, porque ya los cartílagos de crecimiento, ¿m? Es decir, el crecimiento endocondral ya no se produce en el adulto. Como en los niños todavía hay, digamos, cartílagos de crecimiento en huesos largos, el crecimiento endocondral es posible, sobre todo estimulado por este adenoma que produce hormona de crecimiento. En esa situación se llama gigantismo la patología. Esos son algunos ejemplos, digamos, de hiperpituitarismo. Convengamos que también podemos tener algunos adenomas por ejemplo, de células corticótropas, algunos adenomas del gonadótropo que son más raros, algunos adenomas del tirótropo, es decir, de células que fabrican la TSH. Cada célula es posible de que crezca de manera neoplásica. ¿eh? Estos son el prolactinoma y el adenoma de, eh, de células que generan hormona de crecimiento son de las causas más frecuentes de hiperpituitarismo. Vamos con algunos ejemplos de hipopituitarismo. Bien, uno de los ejemplos es el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan ocurre generalmente, lo más frecuente es la necrosis puerperal, es decir, inmediatamente al parto. Una mujer embarazada duplica el tamaño de la hipófisis, pero no duplica la cantidad de vasculatura que para, para, eh, eh, para irrigar a esa hipófisis que creció el doble. Entonces, hay cierta hipoxia relativa. Eso ocurre normalmente. ¿Por qué? Porque durante el embarazo digamos, crece la adenohipófisis principalmente y no así su vasculatura. Entonces, si llegara a ocurrir algo como algún problema en el parto que genere una hemorragia importante, digamos, puede dejar, digamos, vulnerable
a esa adenohipófisis y provocar una necrosis que sería de tipo coagulativa. ¿Mm? Además, también puede ser que, digamos, que se necrose por shock, por anemia falciforme, que generan situaciones de hipoxia, por coagulación intravascular diseminada, por hipertensión endocranial, por traumatismo. Pero todas estas causas van a tener que ver con cierta hipoxia, ¿eh? Entonces, va a producir un impacto a nivel hormonal de manera importante y severa porque hay una disminución de todas las hormonas que fabrica la hipófisis, ¿eh? Em, si tiene un riesgo importante de muerte, ¿eh? Si el paciente o la paciente, generalmente porque digamos la puerperal es la más frecuente, sobrevive, es reemplazado por un tejido fibroso cicatrizal. Bueno, en la hipófisis, en algunos síndromes de la hipófisis posterior. Recuerden que en la hipófisis posterior tenemos la secreción en la neurohipófisis de oxitocina y de ADH. Vamos con un poco con cuando tienen impacto en la baja en la producción de ADH o la sobre secreción, digamos, el aumento de secreción de la hormona ADH. Cuando disminuye, se llama diabetes insípida. ¿Mm? Y cuando aumenta su secreción, se llama síndrome de secreción inadecuada de ADH. Recordemos que ¿qué es lo que hace la ADH? La ADH lo que hace es poner, en el túbulo colector, estimula al túbulo colector en el riñón a, eh, poner en su pared unas acuaporinas que se llaman. Eso es lo que hace que si la médula renal, como está hipertónica, va a hacer que salga agua, es decir, que disminuye, digamos, la cantidad, eso es lo que hace normalmente, disminuye la cantidad de agua en la orina. Entonces, si nosotros tenemos una, una disminución en la secreción de ADH, no va a haber acuaporinas, por lo tanto va a perder mucha agua. Por eso es que tenemos una diuresis excesiva, una orina diluida con baja densidad, una pérdida de una alta concentración del sodio sérico, porque pierde mucha agua, y polidipsia, digamos, o sea, tiene sed el paciente. En cambio, en el síndrome de secreción inadecuada ocurre lo contrario. ¿Mm? Bien, entonces el sodio está diluido, por eso hay hiponatremia y puede haber edema cerebral y alteraciones neurológicas, pero porque el riñón no tiene la capacidad eh, de eliminar agua cuando el sistema le pide que elimine. Bueno, vamos con algunas patologías de la tiroides. Bueno, en la tiroides tenemos tenemos como síndrome, como ejes, los síndromes del hipertiroidismo por aumento en la secreción de las hormonas T3 y T4 o un hipotiroidismo por una disminución en la secreción de las hormonas T3 y T4. El nivel de T3 y T4 regula además la secreción de TSH a nivel de la hipófisis y además lo hace a nivel de la secreción de TRH de parte del hipotálamo. Eso es lo que es el eje hipotálamo hipofisario tiroideo. Entonces tenemos un feedback negativo cuando aumenta la T3 y T4. El hipotiroidismo se divide en hipotiroidismo primario, secundario y terciario. Primario es cuando, digamos, el problema está en la tiroides. Entonces disminuyen la T3 y T4 porque forma parte de la definición de hipotiroidismo, y la hipófisis va a intentar estimular a ese tiroides que está afectada. Entonces va a aumentar la secreción de TSH. Entonces, una característica del hipotiroidismo primario es que la T3 y la T4 están bajas y la TSH está alta.
¿Por qué? Porque el feedback negativo así le indica, ahí baja T3 y T4, entonces aumenta la secreción de TSH. De hecho, puede ser esto incluso subclínico, es decir, que la T3 y T4 estén normales, pero la TSH esté alta. ¿Eso qué interpretación se hace de eso? Que evidentemente para esta tiroides andar bien necesita de una alta estimulación por parte de la TSH. Es decir, tiene un hipotiroidismo primario subclínico aún. Cuando ya la T3 y T4 bajan, ya va a ser la manifestación clínica. El hipotiroidismo secundario es cuando la afectación está en la hipófisis. Tenemos un problema para secretar TSH, por lo tanto, van a estar la T3 y T4 van a estar bajas y la TSH también va a estar baja. En el caso del hipotiroidismo terciario, el problema está en la secreción de la hormona estimulante del tirótropo, el TRH. Entonces, el problema va a estar en la regulación a nivel hipotalámico. Por lo tanto, también va a tener la TRH baja, la TSH baja y la T3 y T4 baja. Entonces, hipotiroidismo primario cuando la afectación es tiroidea, secundario cuando la afectación es hipofisaria y terciaria cuando la afectación es hipotalámica. Una de las causas más frecuentes de hipotiroidismo son las tiroiditis. Las tiroiditis hay causas cuando son conocidas como las infecciosas, agudas y crónicas, y las no infecciosas, que con esto pueden ser bacterianas, y las no infecciosas, por ejemplo, por trauma, por radiación. ¿Mm? En cambio, de causa desconocida, tenemos que en realidad a esta altura, digamos, de la historia de la medicina, muchas de estas causas se conocen muy bien. No obstante, eh, se hace referencia sobre todo a la que tiene cierto fenómeno autoinmune de fondo. La más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto. La causa principal de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Mm? La causa más frecuente de hipotiroidismo, donde no falta el yodo. Eso es importante porque hay lugares, eh, geográficamente, por ejemplo, la Puna, acá en Argentina, es un lugar donde hay cierto déficit de yodo en el ambiente. Por lo tanto, hay pacientes que han vivido ahí, digamos, y el déficit de yodo en la dieta le causa un hipotiroidismo. Bueno, pero cuando no se debe a esto, la causa más frecuente de hipotiroidismo es la tiroiditis Hashimoto. Generalmente se da en mujeres entre los 20 y los 40 años comienzan las manifestaciones. Es decir, baja la T3 y la T4 y aumenta la TSH. ¿eh? Hay una destrucción autoinmunitaria. Tiene un defecto en células T supresoras, se activan células T colaboradoras y tiene algunos autoanticuerpos contra la tiroglobulina, contra algunas enzimas de la tiroides, contra el mismo receptor de la tiroides bloqueándolo y contra algunos transportadores del yodo. Es decir, que todo este bloqueo y destrucción celular va a ir generando en esa tiroides que se vaya destruyendo el parénquima. Y así lo vemos macroscópicamente. Una tiroides normal tiene un aspecto, como tiene mucha coloide el tejido, tiene un aspecto brilloso. Es brilloso, es similar al dulce de membrillo, al corte es similar al dulce de membrillo. Em, y sin embargo, acá vemos cómo tiene cierta coloración blanquecina, homogénea, grisácea, una consistencia aumentada, dura. ¿Por qué? Porque está comenzando a reemplazarse por un infiltrado inflamatorio denso, denso que está constituido por linfocitos, plasmocitos, que ese infiltrado inflamatorio va destruyendo y atrofiando el parénquima.
¿eh? Generándole una situación de inflamación crónica. Fíjense que hasta folículos se ven. ¿Mm? Generándole una inflamación crónica con reemplazo de tejido fibroso. También aparecen células de Hurtle. ¿Qué son las células de Hurtle? Son células que tienen un aspecto oncocítico. ¿Qué quiere decir? Que tienen cierta degeneración esas células y su citoplasma comienzan a llenarse de mitocondrias. No obstante, las células de Hurtle, digamos, tienen una función disminuida. ¿Mm? Por lo tanto, digamos, eh, esa disminución está digamos, en concordancia con la atrofia, con el reemplazo fibroso, y todo eso lleva a un colapso del parénquima y la disminución en la secreción de T3 y T4. Entonces acá vemos que quedan islotes de parénquima tiroideo con coloide, con folículos con coloide, y un reemplazo importante por células inflamatorias que incluso se disponen formando folículos con centros germinales. De a poco va reemplazando casi la totalidad del parénquima, generando también fibrosis. Esto hace que a la palpación la tiroides tenga el aspecto multinodular y, digamos, que obligue a pensar en diagnósticos diferenciales como algunos tumores. Por eso, como diagnóstico diferencial, la tiroiditis también es importante, no solo por el hipotiroidismo que conlleva, sino porque además se plantea como diagnóstico diferencial de algunos tumores. ¿Mm? Se pueden buscar también anticuerpos en sangre. Esos anticuerpos que decíamos, digamos, se pueden encontrar en sangre y colaborar al diagnóstico. Es decir, que tengan los anticuerpos positivos, la T3 y T4 baja y la TSH alta, es muy sugerente de una tiroiditis Hashimoto. Y si tiene muchos nódulos, y nos va a obligar a punzar para ver que si realmente estamos hablando de una tiroiditis de Hashimoto. Pero lo importante entonces es que es una de las causas principales de hipotiroidismo. Acá también vemos más de cerca el parénquima tiroideo, con un reemplazo importante por infiltrado inflamatorio predominantemente constituido por linfocitos que incluso hacen folículos y centros germinales, además de linfocitos dispersos, y también macrófagos. Hay otra tiroiditis, hay una tiroiditis subaguda que se llama de Dequervain. También en mujer entre los 30 y 50 años, se asocia a cierta exposición viral previa y aparece la tiroides dura, agrandada, y hay una reacción granulomatosa, es decir, con formación de granulomas y células gigantes multinucleadas. Es decir, que el infiltrado inflamatorio es de tipo granulomatoso. La tiroiditis de Riedel también en mujer entre 40 y 60 años y tiene una fibrosis importante con atrofia del parénquima importante. Esta fibrosis hace que tenga, por eso está asociada a fibromatosis, que es una condición de algunas personas, algunos pacientes que tienden a hacer reemplazos fibrosos importantes en algunos órganos y en algunos sectores del cuerpo. En este caso, la tiroiditis de Riedel va a generar el hipotiroidismo, pero además genera una tiroides que es leñosa y el tacto es muy dura, lo cual nos obliga a descartar que no sean tumores, sobre todo malignos. Bien, siguiendo con el mismo razonamiento de las tiroiditis, tenemos la enfermedad de Graves, con el nombre completo es Graves-Basedow. La enfermedad de Graves-Basedow también es una enfermedad de tipo autoinmune, pero como característica tiene que los autoanticuerpos que aparecen son estimulantes del receptor de TSH. Entonces tenemos la tiroiditis Hashimoto como proceso autoinmune y la enfermedad de Graves, ambas en cada lado del espectro, uno generando hipotiroidismo y otro generando hipertiroidismo, porque la enfermedad de Graves es una de las causas más frecuentes, digamos, de hipertiroidismo. Genera lo que se dice un bocio, es decir, un aumento del tamaño de la glándula, un bocio tóxico.
¿Por qué? Porque genera mucha T3 y T4. ¿Eh? Bien, entonces la enfermedad de Graves tienen, tanto como la de Hashimoto, tienen un trasfondo autoinmune, pero en una termina inhibiendo y atrofiando la inflamación. En el otro termina estimulando. ¿Por qué? Porque hay autoanticuerpos que en vez de bloquear, terminan estimulando el receptor de TSH. Es decir, que sin subir la TSH, al contrario, está baja por el feedback que produce la T3 y T4 a nivel de la hipófisis y el hipotálamo, a nivel del TSH, digamos, termina inhibiendo. Entonces, en ambos hay un fenómeno de hipersensibilidad que se conoce como hipersensibilidad tipo 2. ¿Por qué? Porque funcionan contra autoantígenos que están en la tiroides. ¿De acuerdo? Entonces, autoantígenos que están en la tiroides son, digamos, son capaces de estimular el sistema como para eh, que se generan autoanticuerpos. En el caso de la tiroiditis Hashimoto, termina inhibiendo, y en el caso de la enfermedad de Graves, estimulando. Entonces genera un hipertiroidismo. Acá lo que vemos genera una hiperplasia de las glándulas, de los folículos, de los tirocitos, y además un aumento de la recaptación del coloide. Recordemos que cómo funciona la tiroides. La tiroides genera coloide como una situación, digamos, como con muchos, eh, con tiroglobulina y otras proteínas, que el objetivo es almacenar una forma de prohormona. Entonces, cuando la TSH estimula, aumenta la recaptación de ese coloide, forma la T3 y la vuelca en sangre. En el caso de la enfermedad de Graves, como está aumentada esa recaptación del coloide, fíjense que aparece como un sacabocado en relación al tirocito, un sacabocado en el coloide. Además de que produce algunas irregularidades, incluso formaciones papilares, pero eso tiene que ver porque además genera la proliferación de algunos tirocitos. Genera un bocio que es bastante simétrico. La enfermedad de Graves se caracteriza por tres cosas: el hipertiroidismo, la, em, la oftalmopatía, que genera un depósito de glucosaminoglicanos, un depósito de matriz extracelular detrás de los ojos, y por lo tanto genera que el ojo vaya como saliendo de la órbita. Recordemos que cierto exoftalmo también es producido por el mismo hipertiroidismo, pero en el caso del hipertiroidismo, eh, o sea, que es solamente lo adjudicable al aumento de T3 y T4 tiene que ver con un aumento del tono del músculo elevador del párpado, por lo tanto hace una mirada que es amplia. Pero en la tiroiditis, en la enfermedad de Graves-Basedow, además hay depósito de una matriz extracelular retroocular, lo cual hace que empuje el ojo como intentando sacarlo de la órbita. Por eso esa mirada característica, que incluso puede generar que no se pueda cerrar los párpados. Eso genera que se seque la conjuntiva ocular, que se ulcere la mucosa del ojo, generando otra serie de trastornos. Y además el edema, que genera una dermatopatía, con un edema subcutáneo. Es decir, la dermatopatía, la oftalmopatía, sumado al hipertiroidismo, es la tríada clásica de la enfermedad de Graves-Basedow, que es una de las causas principales de hipertiroidismo. Bien, otra causa de, digamos, de alteraciones que tienen, la alteración hormonal en la tiroides, tiene que ver con el concepto de bocio. Bocio es el aumento del tamaño de la glándula. Puede ser difuso o nodular. Si es difuso, por ejemplo en el Graves-Basedow, que es cuando es tóxico, es decir, hay hipertiroidismo. O puede ser no tóxico, que generalmente es en lugares donde hay déficit de yodo y tiene que ver con un hipotiroidismo. Con un hipotiroidismo, que puede ser endémico, como en el ejemplo que pusimos recién, que en la puna,
Por ejemplo, hay una menor concentración de sodio en el ambiente, por lo tanto la dieta en estos pacientes puede generar una disminución del sodio que obliga a compensar a la glándula aumentando de tamaño, generando un bocio difuso. ¿Mm? Bien, hoy en día en Argentina hay una ley que obliga a, a las empresas destinadas a comercializar sal, la sal de mesa, digamos, la obliga a que sea iodada. De esa manera, fijémonos, digamos, en la sal que compramos, una sal de mesa, dice sal iodada. Digamos, es para evitar, digamos, en los lugares donde se podrían dar, donde hay un déficit, digamos, que es natural, que tiene que ver con lo ecológico, digamos, en un déficit de yodo, se ha compensado en la dieta mediante el iodado de la sal. Y también puede ser esporádico. El bocio esporádico no tiene una causa definida, pero se lo atribuyen algunos fármacos que bloquean el transporte de yodo o la fabricación de T3 y T4, o incluso algunos elementos de la dieta que pueden bloquear la formación de T3 y T4. También el bocio puede ser no tóxico, que viene de un difuso, es decir, que cuando, por ejemplo, un bocio difuso que vamos a poner en no tóxico por déficit de yodo, ya sea en la causa endémica o en el esporádico, que este proceso, como genera una hiperplasia de la tiroides, va a generar que la tiroides no compense de manera homogénea. Entonces tenemos procesos en donde hay eh, una hiperplasia que en sectores es más evidente que en otros. Y con el tiempo también hace que haya fibrosis. Eso hace que como que se compartimentalice la tiroides y de esa manera genera múltiples nódulos creciendo a distintas velocidades. Eso es lo que se conoce como bocio multinodular. ¿Mm? Por ejemplo, bocio multinodular no tóxico. Entonces tenemos algunos folículos enormes y otros pequeños, con tractos fibrosos. Esto alguna vez arrancó como un bocio difuso, que también se llama bocio coloide, y con el tiempo genera los tractos fibrosos y esa desorganización del tejido, generando múltiples nódulos circunscritos por tejido fibroso, que pueden calcificarse incluso. Fíjense como vemos en este caso. Bien, las paratiroides. Las paratiroides son cuatro glándulas que están por detrás de la tiroides. Dos a la derecha y dos a la izquierda, dos superiores y dos inferiores. La causa más importante de hiperparatiroidismo es, en primer lugar, un adenoma. Fíjense acá la relación con la tiroides, eh, las proporciones en el dibujo. Es un adenoma y le sigue la hiperplasia. La hiperplasia de paratiroides, a diferencia del adenoma, están las cuatro agrandadas por compensación. Bueno, existen tres tipos de hiperparatiroidismo: primario, secundario y terciario. La paratiroides secreta la PTH, por lo tanto, lo sintomatológico va a tener que ver con el aumento de calcio en sangre. Entonces, la causa principal, lo que se conoce como hiperparatiroidismo primario, va a ser o un adenoma o una hiperplasia de las paratiroides. Aumenta la PTH en sangre y aumenta la resorción ósea. Incluso puede tener, digamos, que saca más calcio del hueso. Entonces va a tener algunos dolores óseos, va a tener algunos también trastornos a nivel renales, como la formación de algunos cálculos, algunos trastornos a nivel
abdominal, como parte de los síndromes a nivel también del tracto digestivo. En el caso del hiperparatiroidismo primario, la causa principal es, como dijimos, un adenoma o una hiperplasia de paratiroides. En el caso del hiperparatiroidismo secundario, tiene que ver con una baja del calcio de manera crónica, por ejemplo, en la insuficiencia renal. Y el hiperparatiroidismo terciario también tiene que ver con cierta hipocalcemia que estimula a a las paratiroides a aumentar de tamaño y secretar más PTH, ¿eh? Y generan, digamos, pero a diferencia del secundario, en pacientes en que se le ha corregido esa insuficiencia renal, por ejemplo en post-trasplante renales, los post-trasplantados de riñón. Entonces, si persiste, se le llama hiperparatiroidismo terciario, ¿no? Es decir, la insuficiencia renal corregida con un trasplante, pero que sigue el hiperparatiroidismo. Recuerden que las paratiroides no tienen control hipofisiario ni hipotalámico. Bien, otra de las causas puede ser un carcinoma de paratiroides, una situación mucho más rara. La hiperplasia tiene que ver con un aumento del tamaño de las cuatro glándulas. Van a crecer a distintas velocidades, pueden ser asimétricas. Acá vemos las células, eso que tiene el citoplasma clarito con, con la membrana bien notoria y ese patrón del núcleo, lo que se dice en sal y pimienta, es decir, una cromatina grumosa. En cambio, el adenoma es una lesión nodular creciendo en una glándula. Y acá vemos el nódulo bien definido con una capsulita delgadita. Y acá está el adenoma y el resto de la paratiroide. Como saca del hueso el calcio, genera que el hueso quede de alguna forma eh, queda sin el calcio y puede generar algunas irregularidades del hueso, incluso algunas tumoraciones que se conocen como tumor pardo, ¿eh? Que está constituido principalmente por un aumento de los osteoclastos. Recordemos que los osteoclastos son macrófagos que están en el hueso y que reabsorben hueso, y lo hacen estimulados por la paratormona para liberar calcio y que aumenten sangre. Este calcio puede depositarse en algunos tejidos. Bueno, alguna patología suprarrenal. Las adrenales normales tienen la forma de gorro frigio. Recuérdense que el gorro frigio es el gorro parecido como el gorro que tiene la libertad, digamos, como el gorro que aparece en el escudo argentino. El gorro parecido al gorro pitufo. Ese es un, un gorro frigio. Bien, recordemos que las adrenales tienen un área central y la médula, ¿eh? Que tiene los feocromocitos y que lo que secreta es, eh, es adrenalina y noradrenalina y algunos otros neurotransmisores, pero principalmente adrenalina, y tiene que ver con el disparo simpático del sistema nervioso autónomo. Y por fuera tiene la corteza que se divide en tres: una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. Una zona glomerular que va a fabricar principalmente mineralocorticoides, una zona fascicular o fasciculata que va a fabricar sobre todo glucocorticoides como el cortisol, y una zona reticular que va a fabricar sobre todo cortisol y algunas hormonas esteroideas. La hiperfunción va a causar síndrome de Cushing cuando aumentan mucho los glucocorticoides, como el cortisol.
hiperaldosteronismo, cuando produce un nivel alto de aldosterona. Cuando lo hace por un tumor, el hiperaldosteronismo se llama síndrome de Cohn. ¿Mm? Y síndromes adrenogenitales. ¿Mm? Bien, esto es la hiperfunción, el aumento entonces de la función, el aumento hormonal de los componentes que fabrica la hipófisis o que debería, perdón, la suprarrenal, la corteza, o que debería secretar la corteza. ¿Por qué digo que debería? Porque en el síndrome de Cushing la causa principal es el consumo exógeno, es decir, el consumo de corticoides, pero de causa medicamentosa. Hay algunas series de enfermedades, porque una de las cosas que hacen los corticoides es inhibir la inflamación. Por eso en algunos trastornos inflamatorios crónicos, por ejemplo, artritis reumatoidea, necesitan, el lupus, necesitan, digamos, una de las cosas con lo que se regulan es con corticoides. Por lo tanto, digamos, puede producir un aumento, digamos, de la suficiente cantidad de corticoides, va a producir un síndrome de Cushing. Pero también el síndrome de Cushing puede venir por un adenoma de la corteza suprarrenal que fabrica muchos glucocorticoides, un carcinoma del adrenal que fabrica muchos corticoides, o una hiperplasia adrenal. ¿Mm? Esto es la causa que, digamos, eh, los tumores y la causa exógena no dependen de la ACTH. La hiperplasia puede depender de la ACTH como no. ¿Mm? Algunas lesiones en la pituitaria o en la hipófisis, en la adenopófisis, puede producir, por ejemplo, microadenomas de células corticótropas. Un adenoma de células corticótropas. Esta situación fabrica mucho ACTH, estimula al adrenal a fabricar mucho cortisol, entonces el cortisol va a producir síndrome de Cushing. Cuando es un adenoma de células corticótropas se llama enfermedad de Cushing. ¿Mm? También puede haber una hiperplasia de células corticótropas. Estas son de con causa, digamos, que tiene que ver con la hipófisis. Pero también pueden secretar ACTH algunos tumores. Por ejemplo, los carcinoides, que son tumores neuroendocrinos, y el carcinoma de células pequeñas del pulmón. ¿Por qué? Porque el carcinoma de células pequeñas del pulmón es un tumor en el fondo neuroendocrino. Por lo tanto, es capaz de fabricar mucha CTH, estimularme a las adrenales y generarme un síndrome de Cushing. Eso lo que hace es enmascararme el cuadro, que, que por lo general es que en este caso, digamos, en este ejemplo, es fabricada esa ACTH por un tumor, por un carcinoma de células pequeñas del pulmón. Entonces va a tener algunos impactos clínicos, como vemos acá en esta señora, con las estrías, la obesidad central, la jiba, la fascia en luna llena, que se llama, ¿sí? Entre otras causas como vemos acá. ¿Sí? Bien, acá vemos unos ejemplos de hiperplasia de adrenales. Ese color amarillo debido a que utilizan mucho colesterol como precursor hormonal para formar las hormonas, porque son hormonas esteroideas, por eso esa coloración amarillenta que tiene. ¿Mm? Acá vemos una hiperplasia nodular cortical bien delimitada por una cápsula y bien nodular la hiperplasia. Acá vemos las células de esas células características del adrenal que tienen esas vacuolas lipídicas que son ópticamente vacías, blanquecinas, que tiene que ver con porque manipulan, digamos, enzimáticamente muchos lípidos, por eso no se ven. ¿Mm? Hiperplasia adrenal también puede ser congénita, puede ser, digamos, de varios sectores o una hiperplasia adrenal congénita.
que puede generar algún trastorno a nivel de los, digamos, de la formación de los órganos sexuales externos. ¿Mm? Acá en este caso vemos los riñones, cuando se dan en niños, ¿no? Y las glándulas suprarrenales evidentemente grandes. ¿Mm? Acá vemos en la histología, digamos, cómo están expandidas, cómo están aumentadas esas células, digamos, causadas por una hiperplasia. Acá lo que vemos es un adenoma del adrenal. Fíjense que en el adenoma, cuando es funcional, va a producir el síndrome. Ya es un síndrome de Cushing. Si esto es un adenoma que tiene que ver con las células de la capa la capa glomerular, va a generar un aumento de la aldosterona, por ejemplo, esto se llama síndrome de Cohn. Y fíjense que por feedback inhibe el de ACTH y esto hace que haya atrofia del resto de la- del resto de la glándula. O también puede ser un carcinoma adrenal. Si es funcional, puede secretar niveles importantes de hormona y generar, digamos, un aumento, digamos, un síndrome. ¿No? ¿De acuerdo? Depende qué hormona del adrenal eh, fabrique el tumor. Bueno, la enfermedad de Addison tiene que ver con, al contrario de lo que veníamos hablando, tiene que ver con un déficit en la producción de hormonas por parte de la corteza suprarrenal. ¿Mm? Bien, hay una destrucción progresiva de esa corteza. La causa más frecuente es autoinmune, una adrenalitis autoinmune, el 60-70%, pero también puede ser por afectación por la tuberculosis, por algunos hongos o por metástasis ¿eh? a nivel em, a nivel de las suprarrenales. ¿Mm? En este caso, la enfermedad de Addison genera una atrofia del parénquima con reemplazo fibroso y está invadida por linfocitos que incluso se disponen conformando folículos y que de a poco van destruyendo a la glándula y reemplazándola por, em, digamos, por tejido conectivo o el mismo tejido adiposo, digamos, periférico que va reemplazando el lugar en donde estaba la corteza suprarrenal. Bien, en el caso de la enfermedad de Addison, eso va a generar un aumento, un aumento a nivel de la, de la hipófisis, de un aumento de la hormona ACTH. Pero hay una cosa importante. La ACTH forma parte de una proteína, cuando la hipófisis, el corticótropo produce ACTH, en realidad produce una proteína que es mucho más larga, que se llama propio melanocortina. Su sigla es POMC. ¿Mm? Propio melanocortina. ¿Por qué? Porque el corticótropo fabrica esa proteína larga y después la parte en dos. Parte es la ACTH y parte es una hormona estimulante de melanocitos. Por lo tanto, como la enfermedad de Addison produce una disminución en la cantidad de hormona, una disminución, digamos, una hiposecreción de hormonas adrenales, estimula al corticótropo a producir más ACTH. Pero por producir más ACTH, también produce más hormona estimulante de melanocitos. Por eso una característica del paciente que tiene enfermedad de Addison es que está hiperpigmentado. ¿Mm? En algunas,
en algunos hipoadrenalismos que no fabrican ACTH, ¿eh? Eh, digamos, no es característico de la hiperpigmentación. En el caso de la enfermedad de Addison, sí. Entonces, la disminución de la cantidad de hormona adrenal estimula al corticótropo a hacer ACTH, pero para hacer ACTH también me aumenta la hormona estimulante de melanocitos, por eso el paciente está hiperpigmentado. ¿Por qué? Porque forman parte, ambas hormonas forman parte de una proteína más larga que se llama propio melanocortina. Bueno, entonces, muchas gracias.